Con la perspectiva de la crisis, cuando uno repasa ciertos materiales o ciertas cosas que de alguna manera las conoce o las das por sentado, pues las entiende un poquito mejor. Y yo creo que pensé, bueno, pues aunque no sea meternos en la situación concretísima de la crisis, pues sí, o en las consecuencias de la crisis en la gente, a lo mejor sí podíamos replantear un poquito cómo hemos llegado a la crisis y probablemente lo que sí podría ser una mayor comprensión del fenómeno de la crisis, ¿no? No tanto a corto plazo como a medio y largo plazo, ¿no? Una de las cosas que yo he insistido muchas veces también aquí, otras veces cuando he estado hablando del mundo de hoy, ha sido mi empeño en establecer una especie de línea de corte entre lo que en sociología, en ciencias sociales e incluso en filosofía se llama la modernidad y la premodernidad, o lo que podrían ser las sociedades industriales y las sociedades preindustriales o agrarias, entre lo que podrían ser las sociedades modernas y las sociedades tradicionales. Cuando digo tradicionales no me refiero a que sean malas, sino a una etiqueta, una manera de llamar a esas sociedades que de alguna manera viven de las formas establecidas en las que la gente ha organizado pues, el conocimiento, las formas de vida, eso, ¿no? Al fin y al cabo, la modernidad introduce otras tradiciones también, ¿no? Por ejemplo, la tradición de lo nuevo, ¿no? O la tradición de las revoluciones, que uno coge el periódico y revolución aquí, revolución allí, revolución por todas partes, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer hoy sería un poquito tratar de establecer algunas categorías dentro de la propia modernidad, es decir, que el mundo actual no sería solamente el que empieza en el siglo XVIII con la revolución industrial y la revolución del pensamiento que supone la Ilustración o las revoluciones democráticas, la llegada de la democracia, sino que podríamos ir viendo como distintas fases, distintas formas de articular la propia modernidad, de entenderla mejor y por tanto ayudar a situarnos en la fase actual, ¿no? La modernidad supone una ruptura muy grande con las formas convencionales de hacer las cosas. En el siglo XX se habla de las masas para referirse a toda esa población que ha venido del campo, que se ha instalado en los entornos urbanos, que no tiene un referente claro, sino que solamente están unidos entre sí porque trabajan en el mundo de la industria que está creciendo en las ciudades o en algunas ciudades, ¿no? La industria, la minería, todos estos sectores que de pronto crecen mucho y son los años de, bueno, pues cuando surge el proletariado, cuando surgen esas masas, ¿no? Bueno, uno de los libros claves sobre las masas sería la obra esta de nuestro filósofo José Ortega y Gasset, que pasa por ser la mejor obra escrita sobre el fenómeno de las masas. Desde entonces para acá, no sé, nadie quiere escribir sobre la masa, nadie se siente masa y de hecho el concepto masa no se utiliza nada más que puntualmente para situaciones como puedan ser, por ejemplo, yo qué sé, la gente que está reunida en un estadio de fútbol o a lo mejor en un lugar, un día, una manifestación, ¿no? Pero nadie se siente identificado con la masa, ¿no? Nosotros somos la masa, ¿no? Bueno, esta primera modernidad, que tiene su efecto en la creación del proletariado y la aplicación práctica de los principios de la modernidad, de la libertad, de la igualdad, a una clase social muy reducida, que es la burguesía. Es decir, que cuando los primeros burgueses pues, plantean esto, se lo plantean pues, lógicamente para ellos mismos. Por ejemplo, las revoluciones democráticas. Hoy día estamos acostumbrados a pensar en términos de una democracia, un hombre igual a un voto. Pero al principio nadie piensa que la democracia sea un hombre igual a un voto. La democracia es que nosotros, que tenemos cultura y tenemos dinero, queremos participar también junto a la aristocracia, o queremos quitarle a la aristocracia el poder o al rey para gobernar nosotros. Pero los que vienen detrás nos da mucho miedo también, como le daba miedo a la aristocracia el gobierno del pueblo, ¿no? O sea que el concepto de gobierno del pueblo, aunque está presente en algunos autores, como puede ser Rousseau, en la práctica nadie quiere el gobierno del pueblo en las primeras épocas del siglo XVIII y XIX, ¿no? Nadie quería un gobierno del pueblo. Entonces, la primera fase del siglo XIX es una fase de muchísimo distanciamiento social, porque está una burguesía acomodada, que empiezan a irle bien las cosas, que empieza a hacer dinero, y unas masas que están viniendo sin parar del mundo rural, porque en el mundo rural no hay
trabajo tampoco, porque se han introducido algunas maquinarias, algunas mejoras tecnológicas que hacen que sobre mano de obra. Y entonces está un gran proletariado y un pequeño grupito de gente que le van bien las cosas. La idea de que es una época en la que la sociedad se estira, hay mucha diferencia entre los que están arriba y los que están abajo, ¿no? Claro, la gente percibe estas situaciones y es la época en la que surgen pues, distintos movimientos pues, para contrarrestar esa situación. Sobre todo lo que tiene que ver con las revoluciones, con los movimientos obreros, con las ideologías, ¿no? Y entonces se produce ese fenómeno de, bueno, periódicamente, del año 1830, en el año 48, en el año 70, hay distintas fases en las que la recurrencia del movimiento obrero empieza a hacer que la cuestión se altere. De manera que a partir de 1870 podríamos tener como una especie de fase de caos y de desorganización social. Aunque la primera fase ha sido de mucha desorganización social, la primera fase del siglo XVIII y XIX ha sido de desorganización, la mayoría del siglo XIX es un siglo relativamente estable, donde cada uno sabe dónde está. Sin embargo, a final del siglo XIX, sobre todo a partir de 1870, la fuerza de los movimientos obreros es tan grande que llega un momento en el que hay mucho vaivén, organización de los obreros, la Internacional tienen cada vez más fuerza, se multiplica el número de ideologías, ¿no? Están el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el no sé qué, o sea, es un poco como la época en la que no se sabe un poco por dónde van a salir los tiros. Surge la Revolución Rusa y es una época en la que, bueno, pues hay como muchísimo caos y desbarajuste en todas partes, ¿no? Durante esta época, bueno, pues estamos acostumbrados a pensar que Italia o Alemania toman la ruta del fascismo como Rusia ha tomado la ruta del comunismo. Pero en realidad hay fascistas en toda Europa, en Francia, en Inglaterra, y hay revolucionarios en toda Europa, y había demócratas también en Alemania, y había demócratas en Rusia, es decir, que es una cosa donde la gente está ansiosa por saber o por pensar cuáles son las posibles soluciones al caos del mundo moderno. Todos estos años son la consolidación del fenómeno de la industria. Ahí los expertos en el mundo industrial pues plantean la existencia de tres revoluciones industriales, ¿no? La revolución del carbón, la revolución de la electricidad, la revolución del petróleo, ¿no? Que son como distintas fases en las que las fuentes de energía van cambiando nuestras formas de vida, ¿no? Y además con esto hay textos fantásticos. Cuando se inventa el ferrocarril, dices tú, bueno, qué fantástico, esto es un instrumento para la paz increíble, ¿no? Esto va a ser ya una de las primeras cosas que se utiliza el ferrocarril es para transportar tropas por toda Europa, ¿no? O sea que enseguida siempre uno piensa en lo positivo de esto y al final te das cuenta que todos los avances tecnológicos están vinculados al mundo de la guerra, ¿no? Porque Europa está muy vinculado con las guerras internas de Europa de toda la modernidad, ¿no? Estábamos llegando a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, aquí hay una cuestión bastante importante que es el papel del Estado. Esto es una de las cosas más interesantes que hay también, estudiar la evolución del Estado en el mundo de hoy, ¿no? Los estados se inventan en el mundo antiguo, con distinto grado de consolidación, con distinto grado de poder, pero los imperios son siempre estados, ¿no? Es decir, bueno, pues el imperio egipcio, los imperios babilónicos, cuando se desorganiza aquello, son la época esta de decadencia, de crisis, son invadidos, son débiles, son invadidos y hay problemas, ¿no? Cuando los estados son fuertes y las cosas están controladas y funcionan, son poderosos y pueden conquistar a otra gente, ¿no? El ejemplo más claro para los occidentales es el Estado romano, que sería un poco como el patrón de lo que van a ser los estados hoy día. Y de hecho, una de las cosas que pasa es que con la decadencia del imperio se van estropeando las comunicaciones, se va deteriorando todo, no hay dinero para sacar adelante la maquinaria del Estado, y teniendo en cuenta que los bárbaros han invadido Europa y que está fragmentado aquello, pues se van perdiendo los estados, ¿no? De manera que queda un poquito de estado en el mundo bizantino. Ahí sí queda el Estado, el imperio bizantino, el imperio romano, que ellos se siguen llamando romano hasta el último minuto, ¿no? Una de las cosas
la Edad Media se va perdiendo la idea de Estado, porque aquello, como no hay comunicaciones, es como muy autosuficiente, y entonces pues hay un señor en un territorio y la gente, los siervos que trabajan allí a su alrededor, que cultivan y ya está. Pero a partir del siglo XIII-XIV, en las universidades, se empieza a estudiar el derecho romano, y los estados se muestran muy interesados en el papel del conocimiento del Estado. Los reyes, ¿no? Son los que más promueven, precisamente porque es a ver cómo funcionaba el Estado, porque me está dando herramientas a mí para organizar mi propia unidad política, o como se le quisiera llamar entonces, porque en ese momento es que tampoco son estados, ¿no? Cuando uno estudia historia dice, pues España en la Edad Media, Francia en la Edad Media, bueno, no son estados realmente, ¿no? Los primeros estados surgirían a finales de la Baja Edad Media, siglo XIV, XV, XVI, el surgimiento de la burocracia, ¿no? Felipe II pasa por ser uno de los primeros que organizan una burocracia medianamente en condiciones, ¿no? Y empieza a crecer el papel del Estado hasta el siglo XVIII, donde el rey, que es el monarca absoluto, donde la famosa frase de Luis XIV, el Estado soy yo, ¿no? Y lo que yo decido es lo que se hace aquí, yo controlo todo, ¿no? Y tienen un sistema, es un Estado policial. No es un Estado policial en el sentido de la película La vida de los otros, porque no puede ser porque no hay sofisticación técnica, pero el rey tiene agentes en todas partes. O sea que sabe dónde están las cosas, dónde se mueve, y continuamente los agentes le están informando siempre, ¿no? La modernidad le da un vuelco a algunas cosas, porque el papel del Estado ya va a dejar de estar vinculado al soberano para estar unido a la nación. Y esto es una de las cosas más interesantes, es cómo la burguesía, con su afán de hacer dinero, va a tratar de que el Estado sea lo más reducido posible. Hay un misterio, es cómo es posible que el Estado todopoderoso, entre comillas, con los recursos que tenía en el siglo XVIII, de pronto en el siglo XIX, sea un Estado mínimo, que tiene por eslogan esto que hemos estudiado todos del liberalismo, el laissez-faire, laissez-passer. Entonces dice, bueno, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Para que ese Estado máximo del siglo XVIII sea mínimo en el siglo XIX y vuelva a ser máximo en el siglo XX. Son los distintos fenómenos de legitimación social. Porque en ese momento el Estado va a estar vinculado a una concepción burguesa, que lo que es importante es hacer dinero, y a una concepción nacionalista, donde la soberanía ya no es tanto del soberano como del pueblo, de la nación, ¿no? Y entonces habrá que incrementar los recursos de la nación para que esto sea más potente y haya más riqueza. Bueno, pasa a ser mínimo, relativamente mínimo, porque en teoría los estados no paran de crecer. Lo único que pasa es que el concepto es mínimo. Pero, por ejemplo, ¿cómo hace el Estado, cómo crece una manera de crecer en el siglo XIX? Es con el colonialismo. Para que nuestra burguesía crezca necesita mercado y necesita territorios y materias primas. Vamos a mandar a nuestros soldados a la costa de África para que conquisten terreno, para que nuestros mercaderes puedan hacer dinero y negocios allí. O sea que el Estado no para de crecer, pero el planteamiento es vinculado a la economía de una manera fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que este esquema liberal se hunde en el crack del 29, el momento en que el liberalismo ya se hunde, y entonces ahí hace falta encontrar una solución definitiva, que es lo que se llama el pacto keynesiano, el New Deal, o un poco lo que ha sido la forma básica de convivencia entre lo que serían los que querían acabar con el Estado en el siglo XIX, que eran los obreros. De pronto aceptan las reglas. Los que iban poniendo bombas para matar a Prim y a Cánovas del Castillo y a todo el mundo, pues de pronto se estabilizan y ahora se dedican a negociar con los empresarios, esa negociación a tres bandas, ¿no? que desde entonces está establecida, ¿no? Pero aquí hay una cosa que me interesa mucho del Estado, y es que el Estado va a tomar un papel muy importante como creador de sociedad, como de relaciones sociales. Es decir, que a partir del momento en el que el Estado empieza a tener un papel cada vez más importante en la vida de los ciudadanos, llega un momento en el que empieza a arrogarse cada vez más y más funciones. A ver, los estados tienden a, por la lógica misma, es acaparador, tiende a controlarlo todo, tiende a estar presente en todas partes,
bueno, como esto es evidente, ¿no? Los carnets de identidad, los mecanismos de control, las páginas estas, o sea, la hacienda, aquí que no se me escape ni una peseta, ¿no? O por lo menos intentarlo que no se escape, ¿no? Pero el Estado siempre ha sido productor de relaciones sociales, ¿no? Siempre ha generado. Lo único que pasa es que, dice, una manera de salir a los conflictos, de hacer frente a los conflictos revolucionarios es hacer concesiones. Yo recuerdo una anécdota que leí en algún momento de Bismarck, ¿no? Que dice, están los obreros ahí reclamando algún tipo de pensión, algún tipo de jubilación, algún tipo de requerimiento, y entonces Bismarck encarga un estudio y dice, a ver, decidme cuándo, a qué edad se muere de media un obrero. Dicen a los 65 años, dice, vale, pues a los 65 años podemos la jubilación, ¿no? O sea que probablemente fuera, no, si se muere de media no significa que fuera el 50%, sino que probablemente el 50% de los obreros se morirían con menos edad, ¿no? Y serían algunos más longevos los que conseguirían esto, ¿no? Según sea la perspectiva conservadora o de la trabajadora, uno entiende a ver que el Estado, o sea, que el estado del bienestar es un logro suyo, ¿no? Los conservadores dicen, no, hemos sido nosotros, ¿no? Los trabajadores dicen, no, hemos sido nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí está siempre ese ten-con-ten entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el ámbito de la producción? En el ámbito de la producción surge un fenómeno especialmente importante que se llama el Fordismo, que es la aplicación del sistema de Henry Ford como modelo básico universal, ¿no? del patrón, ¿no? Que eso sería lo que se conoce también como en el nombre de cadena de montaje. A ver, no todas las industrias pueden tener este esquema, porque a lo mejor la industria de los tejidos, ¿no? Lo que hace camisas o pantalones, a lo mejor no es una industria fordista, ¿no? Pero las industrias más potentes suelen tener esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con componentes mecánicos y eléctricos y electrónicos y de hierro y de metal, todo eso tiene un esquema fordista, ¿no? Henry Ford, que era el dueño, el que fundó la casa Ford de los automóviles, este tío era un genio, y un día visitando un matadero no sé dónde era, por allí, pues por su ciudad, supongo, en Detroit o en Chicago, se dio cuenta de que las reses las colgaban de un gancho, igual que se hace ahora, se cuelgan de un gancho y van pasando, y uno les quita la piel, otro le abre las vísceras, otro le abre no sé qué, otro le van cortando trozos hasta... Y entonces dice, caray, tú, lo que tengo que hacer es aplicar esto a mi fábrica de coches. Y entonces revoluciona completamente el esquema de la producción de los coches, ¿no? Henry Ford es famoso por tres cosas, les digo yo siempre a mis alumnos. Primera, por la cadena de montaje. Segundo, porque fue el primero que pagó más a los obreros para que los obreros pudieran comprar sus propios coches, es decir, que, bueno, con unas condiciones leoninas, o sea que la cosa no es que les regalara el de este, sino que él le exigía muchísimo a sus obreros, y el que cumplía esos requisitos, pues al final acaba ganando suficiente dinero para tener, por lo menos a partir de un tiempo, acabar comprando el famoso Ford T, ¿no? Y la tercera cosa por la que es famoso Henry Ford es porque él decía, la gente puede tener un Ford T del color que quiera siempre y cuando sea negro, ¿no? Esto parece un chiste, pero en realidad lo expresa muy bien el mundo de hoy. Es decir, que ahora vivimos en una época que se llama el post-fordismo, donde la robótica y la personalización son exactamente el opuesto a la estandarización que suponía el sistema fordista. Entonces, esa estandarización de Henry Ford significaba, o sea, a nosotros hoy nos parece vaciar un tanque de pintura y llenarlo de pintura amarilla para pintar el coche de amarillo, pues nos parece una cosa sencilla, pero en la época de Henry Ford eso suponía, a lo mejor, era inconcebible literalmente. De manera que todos los coches salían iguales. Es la época de la producción estándar. Entonces, esta idea del fordismo es fundamental para entender el siglo XX. Bueno, el fordismo es de los años 20, 30, bueno, hay una película muy buena que se llama Tiempos Modernos, que se ve a Charles Chaplin ahí haciendo en la cadena de montaje, ¿no? Bueno, esa es una película, los alumnos de primero de la facultad suelen verla en una asignatura o en otra, y es muy expresiva de las dos realidades que estoy contando, una del papel del mundo del trabajo y el empleo, la fábrica, y otra del papel del Estado
que cada vez es creciente en todas partes. La gente le llama de tiempos modernos la idea de Charlotte apretando las mismas tuercas siempre, ¿no? Que llega, se le pasa la cadena y el tío sigue haciendo así, ¿no? Bueno, se comprende también que los autores de tradición marxista hablaran del trabajo alienante, ¿no? Es decir, que es muy fácil decir todas estas cosas, pero bueno, que cuando un alumno mío me contó, había estado trabajando en Alcoy, en una fábrica de zapatos, y dice, yo me procesaba durante el verano para ganarse unas perras, y me dice, yo me he inflado de procesar la suela izquierda de no sé qué tipo de zapato, ¿no? O sea, que todo el día con la misma suela de zapatos, llega un momento en el que haga, a lo mejor un mes está bien, 2 meses está bien, 2 años, no sé, 10 años, 20 años, 30 años, pues a lo mejor es un poco duro, ¿no? Que eso es así, ¿no? Entonces, muchas veces nos cuesta trabajo meternos en la piel de personas que están así trabajando toda su vida, ¿no? El fordismo es muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las guerras mundiales son fantásticas para el desarrollo de la producción. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial es importantísima con la incorporación de las mujeres a la vida del trabajo. Los hombres han ido a la guerra y las mujeres no tienen más remedio que incorporarse, ¿no? En Alemania, en Francia, sobre todo, en Alemania y sí, en Inglaterra, perdón, es muy importante, pero luego la segunda pasa lo mismo en Estados Unidos. Es decir, que y cuando vuelven los otros de la guerra, pues las mujeres dicen, sí, sí, muy bien, pero yo no voy a soltar mi trabajo, ¿no? O sea que en la Primera Guerra Mundial estaba muy mal visto que las mujeres no soltaran su trabajo, pero en la segunda las cosas son distintas ya, ¿no? Y ya no están dispuestas a dejar su trabajo para dejárselo a un hombre, ¿no? Bueno, otra cosa que pasa durante la consolidación del fordismo, durante lo que se llaman los 30 gloriosos, que son los años, pues los 50, 60 y 70, ¿no? O mejor dicho, finales del 45 hasta el 75, ¿no? Esos 28 años, auténticamente, ¿no? Que son la época en la que es el gran boom de la sociedad de consumo. O sea, a partir de ese momento es cuando Estados Unidos y Europa pegan el bombazo en las sociedades, no ya del bienestar en sentido del estado del bienestar, que ahora lo planteo, sino en términos de la creación de bienes y de la capacidad de crear estos bienes, ¿no? Esto es muy interesante porque los primeros años son los años de los bienes estándar, donde se crea un modelo, pero a medida que la gente va teniendo más cosas, la gente se va cansando de tener siempre el mismo modelo. Acaban de sacar la televisión, claro, yo lo que quiero es una televisión, pero cuando ya tenemos todos la misma televisión, llega un momento en el que la gente dice, caray, tú, siempre la misma televisión en todas partes, ¿no? Y entonces empieza lo que se conoce con el nombre de las variaciones cosméticas, y las variaciones cosméticas son sobre una misma base, carcasas diferentes, ¿no? Bueno, ¿esto qué tiene que ver con la crisis? Pues tiene que ver muchísimo, porque es una primera fase de saturación del modelo fordista. Es decir, que llega un momento en el que hay que hacer algún tipo de innovación. Entonces vamos a cambiar. Pues yo hago tostadores y solamente hago un tipo de tostador. Claro, yo a este tostador le pongo una carcasa metálica, pero ahora resulta que ya la gente está cansada de carcasa metálica. Bueno, voy a poner una carcasa blanca, voy a poner una carcasa azul, le voy a poner una carcasa de un tipo. Le voy a decir que en vez de 3 velocidades va a tener 5 velocidades. O sea, empieza a hacer eso, lo que se llama las variaciones cosméticas o el styling. Esa es una manera de solucionar. Otra manera de solucionar el problema es con lo que se llama la obsolescencia planificada. Es decir, que en vez de durar 20 años que podría durar este tostador, pues que dure solamente 3 años, ¿no? Que esto es una cosa que todos estamos negros cuando compras un cachivache de estos y al poco tiempo ya está estropeado, ¿no? Y vas al tío y dices, no, esto no tiene arreglo, ¿no? Te cuesta más comprar la pieza que se ha estropeado y la mano de obra de arreglarlo que comprarte un tostador nuevo, ¿no? La siguiente fase es que el mercado se va a saturar. Y de pronto la gente ya dice, bueno, aquí hay que hacer otras innovaciones nuevas, porque es que esto ya no da para más, ¿no? Se ha avanzado mucho en el mundo del trabajo y del consumo y me he quedado un poco corto en el mundo del Estado, ¿no? El Estado, después del siglo XIX, tan caótico en el sentido de que ha permitido tantísima desigualdad y tanto sufrimiento, llega un momento en el que necesita una nueva fuente de legitimación. Ya no basta ser creador de riqueza o ya no basta ser el depositario de las esencias nacionales, ¿no? De la soberanía nacional, sino que se reorienta en función de la ciudadanía. Y entonces surgen
esa tercera oleada de derechos, ¿no? La primera oleada de derechos es la del siglo XVIII, ¿no? Los derechos civiles, derecho de libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de propiedad, esos sean los derechos civiles. En el siglo XIX vienen los derechos políticos, la posibilidad de votar, de participación en las elecciones, ¿no? Que a través se va ampliando el censo de los votantes, se va ampliando hasta llegar al sufragio universal, ¿no? Y en el siglo XX es el siglo de los derechos sociales, que es uno de los debates que tenemos en estos momentos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al subsidio de paro, el derecho al desempleo, a la pensión, las pensiones de viudedad, etcétera, 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 ¿no? A ver, ¿qué significa que el Estado establezca un sistema de salud pública para todos? Pues significa que actividades que antes estaban dentro del mercado salen del mercado. Es decir, yo no hay un mercado, a ver, siempre ha habido un mercado de médicos, pero la existencia de la seguridad social lo que hace es que si la inmensa mayoría de la gente acude a una actividad fuera del mercado, entonces probablemente cuesta muchísimo más de lo que realmente pensamos que cuesta, le cuesta al Estado, pero como no la pagamos, no sé, pues entonces es una cosa, se considera que es un derecho. Y lo mismo pasa con la educación. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo en estos momentos? Precisamente la remercantilización de estas actividades. Es decir, tener que pagar por ir al médico, tener que pagar por ir al colegio, tener que pagar por determinados bienes que estaban fuera de la circulación, ¿no? Porque el Estado intervenía de una manera muy activa en la manera en la que se resolvían estas necesidades sociales, ¿no? El Estado y la economía es lo que estoy planteando, cómo estas dos cosas van unidas. Se ha muerto hace un par de semanas Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher es famosa por una frase, bueno, es famosa por varias cosas, ¿no? Una de las que a mí me ha gustado más, que se ha respondido estos días, que es con la que yo me quedo. Voy a decir dos frases de Margaret Thatcher, una la apruebo y otra la rechazo. Para Margaret Thatcher dice, no existe la sociedad, existe solamente los individuos. Como mucho las familias de los individuos, ¿no? O sea que ella no entiende la sociedad más que como un agregado de personas, ¿no? Aquí hay 8, o 12, o 15, o 20, o 1000, o 100.000, o 60.000, o 60 millones. Es un agregado de individuos concretos. En mi opinión ese es el lado negativo, porque la sociedad sí existe, ¿no? Como sociólogo pues tengo la visión de que la sociedad se configura a través de las estructuras sociales que tienen un peso, ¿no? Y como estoy tratando de demostrar en mi intervención, ¿no? Es decir, que el Estado es una estructura social, que el mercado es una estructura social, que la producción, el sistema de producción son estructuras sociales que nos condicionan, ¿no? La otra frase, la gente debe volver a tomar las riendas de su propia vida, precisamente como contraste a ese desarrollo tan grande que ha tenido el Estado durante la segunda mitad del siglo XX, tan absolutamente creciente, que lo invade todo, que el Estado se tiene que hacer cargo de todas las cosas, y el aparato político tiende a sentirse como el responsable de toda la sociedad, y además pues te legitima, porque yo soy el que reparte la vida social, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando los márgenes de beneficio se tornan decrecientes? Que es la situación de la empresa en la fase postfordista. Bueno, pues que, a ver, hemos dado antes dos soluciones al problema del fordismo, ¿no? Es decir, una es la obsolescencia planificada, hemos dicho que otra es el styling, ¿no? Otra es la introducción de mecanismos más flexibles, lo que empieza a llamarse post-fordismo, es decir, la introducción de robótica para hacer más flexibles las cadenas de montaje, de manera que dice, bueno, yo me compraría un Forte, pero si solo lo hay negro, el negro a mí me parece un color muy triste y no lo quiero negro, yo lo quiero rojo, yo lo quiero verde, ¿no? Mira, yo me compraría un Forte, pero estoy mal de la espalda y estos asientos son muy tiesos, necesitaría una cosa que no sé qué. Yo me compraría un Forte, pero este equipamiento tan básico, yo necesito que tenga aquí una cosa más de lujo, un poco más de más caché, ¿no? Y entonces empieza todo lo que es el proceso de digamos, personalización, es decir, de adaptación al cliente. De manera que esto es una cosa que ya no es simplemente la variación cosmética, que le hago 3 o 4 cambios, sino que empiezo a adaptarme a las exigencias de los clientes, ¿no? Y además esto es cada vez más importante. El otro día
había una conferencia que no pude ir, desgraciadamente, pero me hubiera encantado ir, sobre marketing en Internet con consumidores empoderados. Es decir, el empoderamiento es una expresión que se utiliza que procede de un poco del entorno de los estudios del subdesarrollo, para decir, bueno, que los pueblos dominados tienen que empoderarse. Luego llega al feminismo y también se utiliza que las mujeres tienen que empoderarse, ¿no? Es decir, asume el poder de tu vida. No significa un poder político, no es necesariamente el partido político, sino que tú tienes poder, que significa conocimiento y capacidad de influir en las decisiones de los demás, ¿no? Pues el planteamiento es que si durante los años del Fordismo las empresas a lo mejor eran las que dominaban y estaban capacitadas para imponernos sus productos, pues ahora resulta que los consumidores estamos empoderados y no nos toman el pelo de cualquier manera, en teoría, ¿no? En la práctica nos venden la moto con muchísimas cosas, ¿no? Yo cuando hablamos de los electrodomésticos antes, hemos comprado varios electrodomésticos, una marca mediana alta, y me han salido todos malísimos, ¿no? Entonces dice, bueno, vale, ya me ha dado 2 o 3 veces me ha engañado, ya no vuelvo a pasar. He contado la anécdota de cuando compraron el piso. Estaban dentro del modelo fordista, entre comillas, en el que la gente, por ejemplo, estaba siempre en la misma empresa, tenía una proyección a medio y largo plazo, se sabía lo que iba a pasar. Y en estos momentos, y ya no estoy hablando de la crisis del 2008, sino de esa crisis que empieza a principios de los 70 como crisis del modelo fordista, y que reconocemos plenamente a principios del siglo XXI. Señores, esto no es simplemente una crisis económica como pudo ser la crisis del 73, la crisis del 91, 92, que hubo también una época de crisis, o la crisis del 97, sino que esto es más general, ¿no? Es decir, esto es un ciclo de cambio global, en el que las empresas, por ejemplo, para aumentar el beneficio, lo que hacen es desregular y entonces tender a subcontratar, de manera que subcontratar significa que hay mucha intermediación, de manera que muy poca gente tiene una vinculación directa con la empresa y hay muchas empresas para las que se les contrata puntualmente. Te contrato para esto, en cuanto termine ya no lo sé, porque si luego resulta que esta empresa que está en lo tuyo me ofrece lo mismo por un poquito más barato, me voy con ella, ¿no? Entonces esto lo que tiene es el efecto de la inestabilidad en la vida personal y la inestabilidad en la vida familiar, es que no te puedas realmente entrampar en comprar una casa porque no sabes qué es lo que va a ser de ti, o no puedes tener una estabilidad porque hoy tienes trabajo en Granada pero mañana lo tienes en Madrid o en Vigo, ¿no? O sea que llega un momento en el que esta flexibilidad empieza a actuar sobre nuestras vidas, ¿no? De manera que pasa a ser como lo normal. Lo mismo que era normal en una época, pues entrar de botones y acabar siendo jefe de sección en los años centrales del siglo XX. El esquema global, este es el mismo para todas partes, es decir, que tenemos a mucha gente en una sociedad, en unas condiciones probablemente en las que no hay trabajo para todos, ¿no? En ese sentido, las condiciones de productividad son muy grandes y no hay trabajo para todos. Yo no entro si con más demanda hubieran sido las cosas de otra manera con más población, porque de hecho también hay mucha población en otras partes del mundo donde a lo mejor también hay que atender también sus necesidades. Yo en ese tema no quiero entrar, no me atrevo a entrar porque me parece que es muy complicado, ¿no? Para mí. Claro, de hecho los gobiernos de los últimos años, desde los años 80, no han favorecido nada la natalidad. Entonces, lo único que pasa es que, claro, estos son juegos de estrategia y de pronto nos encontramos con que ahora no tenemos dinero para pagar las pensiones, ¿no? Entonces, y te llevas las manos a la cabeza, no porque te preocupen si hay más o menos personas, sino porque te preocupa desde la perspectiva del Estado. Al Estado lo que le preocupa es que no tengo dinero para pagar a estas personas, ¿no? Porque es un medio de legitimación social, necesita eso, ¿no? Entonces, de pronto hay que atender aquí porque le ha salido otro frente que no estaba previsto, ¿no? ¿Cuál es el problema de estas cosas? En el que normalmente tienes que pasar 40 o 50 años para que las reconozcas. Yo sé, quiero decir que en el año 1900, como interpretamos en la historia del siglo XX a partir del Fordismo, pues lo hacían también en 1920, a lo mejor no pensaban en esos términos. Es el problema, que hace falta un distanciamiento para entenderlo, ¿no? Aunque a lo mejor realmente sí hay... Bueno, por ejemplo, hay una de las cosas que parecido al esquema fordista, ¿no? Una etiqueta que se ha difundido mucho es la McDonaldización de la sociedad.
La McDonaldización de la sociedad, ¿qué quiere decir? Pues que se trabaja como en el McDonald's, es decir, que el empresario busca racionalidad, previsibilidad, cálculo y eficiencia, a costa de volver a despersonalizar a los obreros, ¿no? A las personas que están ahí, ¿no? Imaginemos que a mí me gustan, trabajo en un McDonald's y me gustan las patatas un poco más tostadas, ¿no? Pero el cliente McDonald's sabe que se va a encontrar las mismas patatas aquí y en China y en Lima, ¿no? Con lo cual la máquina está puesta para que yo no pueda subir o bajar las patatas más tostadas, que me vienen ya medio prefritas para que el último repaso salga igual y la comida sea igual en todas partes, ¿no? Es mucho más interesante la eficiencia y la racionalidad que el gusto. Para hacer las patatas más o menos tostadas está el tío de la esquina que pone la hamburguesería un poco a su estilo personal, ¿no? Entonces ese esquema, una de las cosas que están pasando es el surgimiento de una nueva clase proletaria, sobre todo vinculada a los servicios. Pero mientras el proletariado, sobre todo el proletariado industrial, de las grandes ciudades industriales tienen la posibilidad de negociar, porque son empresas muy... ¿Qué es lo que pasa? El sector, todo el sector económico, incluso los sectores de los trabajadores, son duales, ¿no? El sector del textil es un sector muy pobre, porque son empresas muy pequeñitas donde muy poca gente trabaja para una empresa cosiendo camisas o pantalones, y entonces no tienen fuerza que tiene el sector automovilístico, donde trabajan 20.000 obreros en una fábrica. Nos plantamos, huelga, empieza a perder dinero a mansalva y entonces rápidamente está ahí negociando con el comité de empresa para atender las necesidades, ¿no? Y unos sindicatos potentes, o los de las minas, o los altos hornos, todo lo que es la gran industria, ¿no? Entonces, el problema de la McDonaldización de la sociedad o de la racionalización esta ultranza es que genera o incluso el mismo sector servicios, el mismo sector turístico, son sectores muy atomizados donde unas poquitas personas no tienen capacidad de negociación y hacen unos trabajos muy básicos que no necesitan ninguna... O sea, quiero decir, el sector hostelería, que es millones de mujeres que trabajan un montón de horas haciendo camas y limpiando en los hoteles, por 4 perras, ¿no? Y lo mismo los que trabajan en el pequeño comercio, y lo mismo los que trabajan, es decir, son sectores muy poco cualificados y con muy poca capacidad de negociación, a diferencia de lo que era el sector industrial potente, ¿no? Con lo cual se sigue permitiendo que haya una gente que a lo mejor es el supervisor, que con el sueldo mensual de un supervisor, pues a lo mejor equivale al sueldo de todos los que trabajan en el McDonald's, ¿no? Y simplemente lo único que pasa por allí es comprobar que están todas las cosas bien y dice, ¿cuándo es la producción? Que está bajando, pues tendrá que subir. Y si no te despido, ¿no? Y pongo a otro, ¿no? Porque hay lo que decía más la reserva esta de mano de obra, ¿no? Pero que te echo a ti, que meto a otro, ¿no? Porque los tenemos ahí a montones, ¿no? O sea que ese es un verdadero problema, esa proletarización actual de la sociedad, ¿no? Bueno, este es un tema fascinante. Yo solo he hecho algunas aproximaciones sobre esto y me parece que es fascinante, y creo que habría que estudiar mucho más todo el tema del funcionamiento de la democracia. Pero me parece que es fundamental también el hecho de que la clase política se considera que ella es la que sabe. Y se ha vuelto, pues en lógica con toda la tradición del siglo XX, pues muy paternalista, ¿no? Es decir, nosotros sabemos lo que vosotros necesitáis, lo que necesitáis es paz, es tranquilidad, es acceso a los bienes, y entonces hay una tendencia a decir, bueno, nosotros resolveremos la crisis, ¿no? No ya me refiero a los políticos españoles, sino en general, a los políticos en general, ¿no? Es decir, y la gente, excepto en algunos movimientos puntuales, como puede ser el 15M, tendemos a aceptar que estamos en manos de los políticos, ¿no? Y entonces ellos son los que van tomando las decisiones que nos convienen, ¿no? O sea que ahí hace falta realmente, a lo mejor habría que hacer una movida política de verdad para tener una especie de empoderamiento de los ciudadanos, ¿no? Es decir, que no son ellos los que lo saben, independientemente ya de las políticas, por ejemplo ahora en Europa, ¿no? Si políticas de ahorro o políticas de crecimiento, las llamadas políticas estas de crecimiento, que en el fondo el crecimiento es volver al esquema keynesiano, o sea que tampoco sé yo muy bien si esto funcionaría o no funcionaría, ¿no? El esquema keynesiano es que ante la crisis del 29, en la crisis de los años 30, lo que se hizo fue que, como no había riqueza, el Estado se endeudó para inyectar dinero en la sociedad, y que ese dinero
activase la economía, ¿no? Que efectivamente funcionó y se salió adelante, ¿no? En parte también luego vino la guerra, con lo cual eso te activa mucho más también la economía, ¿no? Y se salió de la situación. Pues hay mucha gente que piensa que esa sería la solución, pues el Krugman es el gran portavoz de este tema, ¿no? Yo le decía, la solución sería esta, inyectar dinero en la sociedad y dar trabajo a todo el mundo, y como si fuera tan fácil dar trabajo a todo el mundo, ¿no? Claro, esa es la receta probada, pero claro, el contexto, a ver, es que no hay muchas más cosas en el contexto. Por ejemplo, hasta el año 73 el contexto es nacional, o sea que los estados manejan sus cuentas y de hecho no existe la deuda internacional, porque el Estado se endeuda con el dinero de los españoles, por ejemplo, pide dinero y la gente compra deuda del Estado, pero a partir de un momento la deuda ya no es española, sino que hay un momento en el que es internacional, ¿no? Bueno, ahí me ha faltado tratar de otro tema que me parece apasionante, que es la capacidad que tiene el capitalismo de volverse cada vez más distante de lo que son sus orígenes, en el sentido de crear riqueza añadida, ¿no? O sea, lo que es hacer valor añadido. Llega un momento en el que el primer capitalismo por lo menos te saca carbón de la mina, por lo menos te transforma el carbón en hierro, por lo menos te convierte el hierro en un ferrocarril, pero es que el último capitalismo lo que tenemos es un capitalismo de especuladores, ¿no? O sea, de especuladores que es para echarse a temblar, ¿no? Decir, bueno, que son gente que recoloca los paquetes estos de la llamada hipoteca basura, te los venden, estás comprando unos paquetes que tú crees que es una buena inversión y en el fondo estás comprando la hipoteca basura esta, ¿no? Pero ¿por qué existe eso? Pues porque la mentalidad entre toda la élite financiera del mundo es el dinero a corto plazo, ¿no? Es el dinero a una rentabilidad, unas acciones, un no sé qué, y esto es lo que quiero, ¿no? No lo sé, yo no me atrevo a decir nada. ¿Cuánto puede tardar? A ver, a lo mejor se sale de la crisis-coyuntura, pronto tendremos que salir necesariamente, ¿no? Pero la crisis estructural es mucho más honda, ¿no? No sé si es un poco mi idea sobre la crisis es esa. Todo depende de los planteamientos. Leí algo de un tal Niño Becerra sobre la manera de pensar el capitalismo, que cada 50 años había una crisis y que lo que había que hacer era establecer mecanismos de corrección. Bueno, a lo mejor hay que hacer ahora determinados mecanismos de corrección. ¿Cuáles son? Pues yo no lo sé seguro o no me acuerdo. A lo mejor haces esos mecanismos de corrección y enderezas un poquito la situación para salir ahora. Pero a mí me parece que el planteamiento de la globalización es un planteamiento real. Por ejemplo, la llamada deslocalización. Es decir, que es un arma de doble filo. Es decir, que de pronto aquí me quiten la factoría que tengo de tal coche, para mí es una faena, ¿no? Hay una película que se llama Roger y yo. Es una película en la que recoge, Roger era el director de la General Motors, que decide quitar la fábrica de Detroit. Pero no solamente la ha decidido él, sino también toda una serie de fabricantes de coches, y Detroit hoy día es una ciudad semifantasma, porque no queda nada de lo que fue. Entonces, claro, te lo plantean así y es horroroso, pero claro, esa planta que se ha ido a México, en México se están frotando las manos porque tienen dinero, tienen recursos, tienen la posibilidad de mesocratizarse, de convertirse en clase media, otra vez, que es lo que no tenían allí, ¿no? Los países en vías de desarrollo. Desarrollan la clase media a sabiendas de que eso tiene 100 años, 50 años, y que dentro de 100 años se va a ir de México a Zimbabue, porque allí a lo mejor es mucho más barata la mano de obra, y entonces esto va a estar pasando siempre, ¿no? Es decir, el contexto local, entre comillas, o nacional, no es suficiente para resolver los problemas, es un contexto global, y los actores globales pueden ser desde luego son los financieros, que son los primeros que están corriendo. Ya en la hora, ya está abierto, todavía está abierto en Tokio, podemos comprar y vender no sé qué cosa, o ya está abierto en Yakarta, o ahora antes de que cierre en Nueva York, pues vamos a hacer no sé qué gestión, ¿no? Entonces esos tipos están moviendo el dinero para arriba y para abajo. Los actores políticos pues están muy apegados todavía a la soberanía nacional, ¿no? Y no son capaces de pensar en términos globales. Bueno, la Unión Europea es un fenómeno global, es decir, vamos a agruparnos a ver si juntos entre todos podemos salir, ¿no? Oye unas cosas y te parece que hay Alemania castigando a los países del sur, otras veces, bueno, Alemania, Finlandia, Holanda, los ricos castigando a los del sur, ¿no? Otras veces te da la sensación de que no, que realmente hay una unidad y que están todos por la labor.
yo no sé cómo, a mí me falta información sobre estas cosas, ¿no? Para decir realmente qué está pasando, ¿no? Yo no me atrevo a emitir un juicio claro sobre esto, ¿no? Así que lo siento porque me gustaría ser más preciso. Lo que sí creo que me siento capacitado para decir es que nos queda tiempo de ver que todavía queda mucha miseria por delante que ver, porque son tiempos en los que nos estamos estirando, ¿no? O sea que aunque el Estado pueda recuperar parte del poder, y en cierto modo es muy bueno que se produzca ese efecto, es decir, no tengo dinero, hazte dueño de tu propio destino, ahorra, sé consciente de lo que valen las cosas, intenta no despilfarrar, no aprueba la primera, por ejemplo en mi contexto académico, ¿no? Aprueba la primera, no te dejes ir a la segunda o a la quinta convocatoria porque sabes que tienes que pagar cada vez más mucho dinero, pues aún así habrá mucha gente que no tenga fuerza para agarrarse, ¿no? Para engancharse, ¿no? También a veces uno le puede entrar ganas de decir, en la época fordista, una época dorada y tal, y a lo mejor tampoco era así, ¿no? Quiero decir que en esa época también que había sufrimiento, ¿no? Pero ¿tendremos nosotros las pensiones que han tenido nuestros padres? Pues a lo mejor ya no, ¿no? O sea que lo que he contado hoy está sacado casi todo de un par de artículos, ¿no? Que son cosas que relees y dices, y esto ayuda a comprender, pero son publicaciones específicas con un lenguaje muy abstruso y complicado. Bueno, que se lo puedo mandar por correo electrónico, pero que es una cosa bastante... que no es simplemente una crisis de tipo económico solo, sino una cosa que... Bueno, y no hemos entrado en lo moral a lo mejor, ¿no? Es decir, eso, planteamiento de... Es curioso la capacidad que tenemos los seres humanos de coger a veces lo peor de otras cosas, ¿no? Dice Margaret Thatcher este planteamiento, que los seres humanos tienen que hacerse dueños de su destino y tomar las riendas de su vida, ¿no? Y algunos las cogen en el sentido de sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces, pues, yo voy a ver qué hago para salir para adelante, y de hecho una de las cosas que quizás pasa mucho es un poco como nos contagiamos de esa mentalidad norteamericana, ¿no? De los perdedores y los triunfadores, ¿no? En Europa no se llama a alguien todavía con la etiqueta de perdedor, pero puede que sí, que esté empezando a utilizarse eso, ¿no? Esa idea de como no triunfes en lo económico y tal, pues eres un perdedor, ¿no? Muy bien.